Somos tu voz. Le agradecemos muchísimo a nuestra próxima invitada por compartir hoy con nosotros, porque la verdad tiene una agenda complicada a propósito de ser hoy el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hablo de Yorelis Acosta. Ella es psicólogo clínico, social, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, y les comentábamos al inicio del programa que algunas cifras de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, que es la que promueve esta fecha junto a la Organización Mundial de la Salud, detalla que cada año muere al menos 1 millón de personas, o casi 1 millón de personas, por causa del suicidio. Eso quiere decir una persona cada 40 segundos. Y Yorelis me comentaba, cuando yo le decía que queríamos hablar de este tema en el programa, que es necesario hablar del suicidio, pero cómo abordarlo y cómo hablarlo, por qué es necesario hablarlo. Yorelis, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Bueno, hay que hablarlo porque es una realidad a la cual le tememos. Es muy fuerte para las familias. Pensemos en esto, las familias que tienen que enfrentar una situación como esta. Un día se levanta una mamá y encuentra que perdió a un hijo o su esposo, y además ayudarlos a ellos a superar el duelo más grande del mundo, tal vez insuperable, pero tienes que acompañarlos y romper los mitos también que se tienen en relación al suicidio. A la gente le da pánico decir esa palabra. A mí me han hecho entrevistas donde me han pedido, pero por favor no diga esa palabra, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a hablar de suicidio sin nombrarlo? O es que periodísticamente no se puede abordar, así que felicito este espacio porque sí lo podemos hacer desde la prevención, desde la educación, desde dar esos mitos, y entre esos pudiéramos señalar que si yo hablo de suicidio, eso va a empujar a otros a cometerlo. No es cierto. No puedo hablar con una persona sobre eso, una persona que se sienta muy triste, porque posiblemente lo esté incitando, y es todo lo contrario. Hay que hablar, hay que acercarse y hay que conocer también las señales de alerta, porque todos los suicidas, cuando hacemos su historia de vida, nos dijeron, lo escribieron, cambiaron su comportamiento, hubo aislamiento, hubo tristeza. Si nosotros supiéramos leer estas señales de alerta, nosotros tendríamos a muchas más personas cerca de nosotros. Creo que la meta es 0, no vamos a llegar a eso. Y no es bajar los números, porque no son números, son personas y familias que se quedan sufriendo. Entonces, si yo conozco estas señales, yo puedo reconstruir familias, puedo recuperar personas y puedo derrumbar esos mitos. También incluso mitos para la propia persona que sufre, porque detrás del suicidio hay mucho sufrimiento psicológico, y una de las premisas es: sufro mucho y no voy a dejar de sufrir, y esto no se me va a quitar, este malestar no se me va a quitar. Yorelis, a propósito de lo que comentas sobre estar pendiente, atento sobre esas señales de alarma, ¿cuáles son? ¿Cómo las identificamos? Sí, pudiéramos estar hablando hasta de un año antes. Tienes entonces un año para hacer cosas, si te das cuenta. Cuando hablamos de comportamiento suicida, comenzamos con pensamientos negativos y pensamientos suicidas. No me siento bien, yo no quisiera estar aquí, algo me está pasando. Y luego ese comportamiento suicida comienza a convertirse en ideas, en planificación y luego acción. En ese tiempo tú puedes demorarte 6 meses o un año, pero tienes un año para estar atento, para recuperarlo, para llevarlo al médico, para poner un tratamiento adecuado, para que recupere el suicida las ganas de vivir. Entonces, estas señales, ¿verdad?, pueden ir desde esas verbalizaciones negativas sobre sí mismo y sobre la vida, también comentarios negativos hacia el futuro, como las cosas no van a cambiar, eso no va a mejorar, me siento mal y siempre me voy a sentir así. Despedidas, también hemos visto en algunos casos como, fíjate que hay suicidios que hacen cartas y se despiden de todos. O sea, hay una planificación y hay un tiempo para escribir, bueno, me voy a despedir de mi mamá, regalar cosas. Por ejemplo, si tú ves que hay cambios del comportamiento, que eso también es una señal, aislamiento, y de repente la persona dice, bueno, yo le voy a regalar mis juguetes a tal, yo voy a regalar todo esto, eso no lo necesito. Esas son señales de alerta. Hay señales
verbales, como estas que te estoy diciendo, pero también las señales no verbales que tienen que ver con todo el cambio de comportamiento, aislamiento, pasividad y por supuesto tristeza. Yorelis, hablando de ese duelo, ¿cómo superar y cómo llevarlo? Fíjate que yo hace ya varios meses veía una serie justamente sobre una pareja, uno de ellos se suicida, y quien queda vivo pasa por una, montaña rusa de emociones. Comienza primero preguntándose por qué lo hizo, si lo queríamos, como culpándolo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos hiciste eso? Ya después pasó como a otra etapa en la que decía, fui yo, no lo entendí lo suficiente, no le di el apoyo, fue mi culpa. Después, trata de seguir con su vida y en algún momento se detiene y dice, esta herida nunca se va a borrar y su recuerdo siempre va a estar allí. Y entonces me pregunto también cómo debe sobrellevarse ese duelo asociado a un suicidio. Sí. Bueno, varias cosas de lo que tú estás diciendo. Primero, fíjate que la persona no solamente en el duelo siente tristeza profunda, hay otras emociones y por eso el duelo también es un proceso que la persona puede, los que quedan, ¿verdad? Los dolientes, además por cada persona que se suicida pueden haber unos 20 dolientes, así como por cada persona que se suicida hay otras 20 personas que lo intentan y no hemos hablado de eso, por eso hablamos yo no diría epidemia, pero sí un fenómeno muy fuerte, muy presente y tenemos que hablarlo. Luego hay cambios en los suicidios. Normalmente, y la tendencia del mundo es que sean hombres mayores de 50 años, hombres por cada 5 hombres una mujer, es decir, que los hombres son un factor de riesgo vulnerables a los cuales tenemos que atender. Y el otro cambio que estamos viendo es que están apareciendo adolescentes está apareciendo casi como el primer grupo, cambió la tendencia, entonces tenemos que estar atentos a nuestros adolescentes. Pero por cada persona que perdemos hay una familia, hay amigos. Imagínate, pensamos en la mamá o en la esposa, pero la hermana, mi hermano se quitó la vida, o sea, son cosas demasiado fuertes y estigmatizantes, entonces hay muchos duelos en la familia y hay muchas maneras de experimentarlo. Entonces, desde la tristeza, pero no es lo único, está la culpa, que es muy frecuente, como tú lo señalas, pero porque no me di cuenta, si yo hubiese ido, si yo hubiera estado, eso forma parte del proceso normal. Nos vamos a mover muchísimo por emociones, incluso la rabia, pero ¿por qué pasó? No se lo merecía, era muy joven, ¿no? Y cada vez que tú te mueves emocionalmente, también te golpea, te disminuye, te estás sufriendo. Ahora, al final, sabemos que el duelo va moviéndose, tal vez no cerrando, porque una mamá jamás va a poder cerrar un duelo de un hijo, pero vas aceptando y cada vez que hablas de esa persona, resignificas el dolor en aceptación y finalmente te vas quedando con lo mejor. Bueno, cada vez que yo pienso en mi hijo voy a pensar que lo tuve, que lo disfruté, que fue una buena persona, etcétera. Así vemos que hay también señales de que el duelo está siendo cada vez menos doloroso y patológico y se va movilizando hasta que la persona logra recuperar la vida. Yo he tenido mamás que he atendido en los últimos años que incluso han perdido sus hijos únicos y ahí recuerdo una de ellas con la que queremos hacer un trabajo importante de ayuda a otras mamás, como ella dice, esto no le puede pasar a nadie más. O sea, esto me pasó para que yo me alerte, accione y ayude a otras mamás a estar atentas y que esto no vuelva a pasar. Entonces, eso sería como la parte máxima de elaboración del duelo, que tú pierdes a un hijo y tú dices, para mí esto es una lección de vida, yo voy a seguir ayudando a otros. Yorelis, y retomando el tema de los mitos que giran en torno al suicidio, esas tendencias o conductas, mejor dicho, suicidas, ¿se pueden heredar? Sí, hemos visto, aunque ahí no hay nada concluyente. También he leído que es un mito que el suicidio se hereda. No, tiene que ver también con patrones aprendidos y con muchos factores de riesgo, que es lo que estamos trabajando todos, lo que nos interesa este tema de protección a la familia. Y hay factores de riesgo personales que tienen que ver con tener un círculo de apoyo importante, tener una familia funcional es muy importante. Así, entonces, la familia es un factor de protección cuando tú tienes tu mamá, tu papá, tu familia, tus otros nexos
y que te dan soporte en un momento difícil, y se convierte en un factor de riesgo cuando es una familia que discute, que tiene problemas de comunicación, que hay también otras patologías, pero cuando hay depresión en la familia, esto sí se hereda. Hay trastornos psicológicos que tienen un factor biológico importante. Están escuchando a Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Yorelis, ¿cuáles son esos otros factores de riesgo asociados al suicidio? Y en alguna medida, así como hay factores de riesgo, hay, digámoslo así, factores para protegerse, factores de protección. Sí, los factores de riesgo, para mí, la familia es importante, pero también es un factor de riesgo antecedentes de psicopatologías de sus padres, peleas frecuentes, violencia dentro del entorno escolar o el bullying, ¿sí? Se está llevando a muchos de los jóvenes también. Y fíjate, la rigidez familiar, tener padres excesivamente exigentes, perfeccionistas, que están detrás de sus hijos, que no les toleran los fracasos, y eso termina por dejarles una baja autoestima o sentir una sobrecarga de exigencias, ¿no? Por ahí van los elementos de riesgo. Y por supuesto hay riesgos sociales también, como quedarse sin trabajo, vivir en un país violento, vivir en un país en crisis. Eso ya está estudiado, de que países en crisis económica sobre todo empujan a la gente a que se vaya o a que se quite la vida. Y luego también se están estudiando factores de riesgo en el entorno escolar por el tema del bullying y del cyberbullying, que viene durísimo y hace muchísimo daño a los jóvenes, ¿no? Ojo, las niñas también hacen bullying, ¿sí? Entre los factores de protección hay factores de protección personales, familiares y sociales. ¿Qué deberíamos nosotros darles a nuestros jóvenes que están apareciendo como un grupo vulnerable? Muchas habilidades de comunicación, capacidad para resolver problemas, habilidades sociales, que aprendan a expresar sus emociones, darles confianza, una autoestima alta, actitudes y valores positivos, sentirse querido, es muy importante, ¿sí? Como factor de protección. Tú tienes un problema y tú sabes que cuentas con alguien y no te vas a sentir, bueno, este problema es mío, es demasiado grande. Y luego, por supuesto, ayudar a estas familias disfuncionales a que puedan trabajar mejor, no dañar, no lesionar a sus hijos en distintas dimensiones, y también lo que estamos haciendo muchos preocupados por esto, que son potenciar estos factores de protección social, que tiene que ver con fortalecer la escuela, enseñar a los maestros también a identificar estas señales, buena comunicación entre los familiares, profesores, iguales, los amigos son importantes, confianza para hablar de este tema crudamente con todas sus palabras como estamos haciendo ahora, y por supuesto la sensibilización a toda la comunidad de que podemos hablar con esto sin estigma. Ya para ir concluyendo, porque tú también estás bastante ocupada hoy, de hecho más adelante te vamos a abrir el micrófono para que nos des detalles de las actividades en las que vas a participar hoy, pero tú hablabas sobre los intentos de suicidio. De hecho, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio detalla que por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. ¿Qué hacer después de un intento? No llegó a ser o a tener el desenlace fatal, pero ¿qué hacer después de detectar ese intento de suicidio? Y por otra parte, bueno, importante también destacar que se puede prevenir. ¿Cómo hacemos prevención? Sí, bueno, ¿qué podemos hacer ante un intento? Es importante tener teléfono que podamos darle asistencia a esta persona que ha intentado quitarse la vida y que por supuesto podemos ayudarla. Tiene que ir a terapia psicológica, aquí también es fundamental la ayuda de los especialistas, acompañarlo hasta que salga de la crisis, limitar el acceso a posibles medios lesivos, ¿verdad? Que no hayan en la casa armas blancas, mucho menos armas de fuego, las ventanas cerradas. Esa primera etapa donde la persona está en crisis tiene que estar acompañado, no dejarlo solo, tal vez trabajar con 2 o 3 amigos muy cercanos para que también le presten atención y acompañarlo a conversar de cuáles fueron las razones que te llevaron a esto, cómo te puedo ayudar, eres importante para nosotros. Así que todas esos momentos de
de comunicación, de escucha es importante. Y qué no hacer, también hay cosas que no debemos hacer, Vanessa, que es juzgar, señalar, reprochar, criticar, discutir, quitarle importancia. No, hombre, eso se te iba a pasar, ¿por qué hiciste eso? Tú no pensaste en nosotros. O sea, todas esas verbalizaciones no ayudan. ¿Cómo prevenimos, Yorelis? ¿Cómo hacemos prevención? Bueno, primero conociendo estas señales de alerta, como hemos dicho, conociendo la data cierta, identificando grupos vulnerables, identificando personas vulnerables en nuestro entorno, ahí trabajar en las escuelas, trabajar incluso en las organizaciones. Yo trabajé hace poco en una empresa que me llamó porque un trabajador se quitó la vida y sus compañeros se sentían muy mal porque él había ido a trabajar el día anterior y nadie se había dado cuenta, ¿sí? Y al otro día, oye, fulanito no está, falta una persona de nosotros. Entonces, informar es importante. No se va a producir un efecto contagio, los periodistas temen mucho ese efecto Werner o copycat. Te puedo compartir una entrevista que me hizo el Observatorio Venezolano de Violencia, que también viene trabajando súper bien el tema de la contabilización de los suicidios, donde yo desmonto desde mi punto de vista como psicólogo social. Señores, esto es un modelo de los años 60, esta es otra realidad. Podemos hablar en todos los espacios de suicidio para hacer prevención. Así que hablemos un día como hoy para crear conciencia, para quitar el estigma de alguien que haya hecho algún intento. A esas familias que incluso no les gusta decir, bueno, he perdido a alguien por estas circunstancias, y potenciemos los factores de protección que tiene que ver con el acompañamiento y la fortaleza de las familias. Ahora sí, ya para concluir, Yorelis, cuán importante también es, y bueno, tú en parte lo has destacado durante toda la entrevista, el acompañamiento psicológico de esa persona que sufrió esa pérdida de un allegado, un familiar por suicidio. Y bueno, también tú vienes haciendo un trabajo interesantísimo con la alcaldía de Baruta y han desarrollado un servicio de psicología preventiva. Danos los detalles. Sí, bueno, tengo de verdad que para mí un gran reto abrir este servicio. El objetivo es prevención para trabajar este pre a que sucedan las cosas. La gente va al psicólogo cuando ya se siente mal, ¿sí? No, podemos hacer muchas cosas para cuidar nuestro bienestar, para cuidar nuestra salud mental y evitar esos problemas. Dar herramientas a las personas para que manejen los dos grandes trastornos del comportamiento y del estado de ánimo, que es la ansiedad y los trastornos de sueño. Hemos normalizado eso. Muchas personas, yo los he visto en grupos que dicen, tú duermes, no, yo no duermo, yo tampoco, yo me tomo tal cosa, o sea, la automedicación, todo eso tiene que ver con la prevención. Así que tenemos un servicio gratuito de prevención, no es exclusivo para el municipio, hemos atendido muchísimas personas fuera del municipio, y también, por supuesto, hay atención, principalmente online, y también hay presencialidad. Luego, prestamos apoyo a las otras direcciones, estamos haciendo cosas con deporte, con educación, con la misma policía del municipio, y toda la semana se la está dedicando Salud Baruta al tema de la prevención del suicidio. Y por supuesto Psicología está activo, y en el mes de octubre, que es mes de la salud mental, nuestro servicio cumple 2 años y vamos a tener un gran evento que para nosotros es el encuentro más importante, que son las jornadas de actualización en salud mental dedicadas también a la prevención, y eso va a ser el 10 de octubre, que es Día de la Salud Mental. Comparte tus coordenadas con nosotros. Sí, en Instagram, Cuide su Salud Mental. Fíjate que no es fortuito eso, Cuide su Salud Mental, Yorelis Acosta, y Psicología Baruta en todas las redes también. Un abrazo para ti. Era Yorelis Acosta, amigos oyentes a quien escuchaban, psicólogo clínico y social, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.